Buenos días. Comenzamos entonces con la unidad número 3, microbiología de las enfermedades infecciosas, y específicamente con el tema 26 de hongo. Este tema 26 de hongo corresponde al trabajo práctico número 9, donde ustedes tienen en el aula virtual el programa que corresponde a este tema 26, y también los objetivos de la clase que van a estar puestos, y al final de la misma ustedes podrán corroborar con lo visto. Bueno, en esta oportunidad entonces nuestro homenaje a dos grandes que han trabajado con Cándida, especialmente a Charles Robbins, que ha publicado en el año 1853 el primer dibujo o el primer grabado en relación a cómo se veían las cándidas, que en ese momento se denominaban oidium. Entonces este es el primer grabado o el primer dibujo que se conoce. Y el género Cándida, el nombre Cándida, se debe a Christiane Marie Verkout, que ella fue una micóloga holandesa, que estudió, hizo su doctorado en la Universidad de Utrecht, que es en Holanda, y en el año 1923 ella por primera vez da el comienzo a una sistemática científica de denominar a estas levaduras, o sea, a la cándida, y denomina género Cándida, que a partir de esa denominación nunca más se ha cambiado el nombre del género Cándida, que antiguamente se denominaban Monilia, Oidium, Ospora, tenía varios nombres antes de que Christian le dé el nombre de género Cándida. Es en el año 1969 cuando Robert Whittaker hace una clasificación taxonómica, y a los hongos ya los incluye en un reino, o sea, él clasifica en 5 reinos, y bueno, y los clasifica en 5 reinos y le da a los hongos el nombre de fungi. Clasifica los seres vivos, y justamente a los hongos los clasifica en el reino fungi. Ahora bien, esta clasificación no está totalmente consolidada, hay muchas variaciones, y a medida que la ciencia avanza y los estudios de estos hongos son cada vez más profundos, hay algunas variaciones. Pero la clasificación de los hongos en el reino fungi da como filum, que los divide en 4 filas, o filum, que se denominan Ascomycota, Basidiomycota y Zygomycota, que son los 3 más importantes en relación a enfermedades patógenas con el hombre, de los cuales, como está resaltado, Ascomycota es diríamos que comprende el 50% más o menos de los hongos, y el 80% de los patógenos para el hombre. Y bueno, y después tenemos el Cryptidiomycota también, y nosotros tenemos que tener en cuenta que los hongos se clasifican en hongos pluricelulares y levaduriformes. En realidad, hongos y levaduras también se lo denomina, que de alguna manera constituyen un conjunto de seres vivos, y estos pertenecen al reino fungi, y van a presentarse como organismos unicelulares o pluricelulares. En realidad están formados por células eucariotas, con una pared rígida, son inmóviles, tienen nutrición heterótrofa, o sea, por absorción, y reproducción que puede ser sexual o puede ser asexual.
Es importante recalcar la diferencia que tienen estos con las bacterias que son procariotas y los hongos hemos dicho que son eucariotas. Es importante también, yo aquí he marcado en un esquema de Liébana donde habla de las estructuras que son los hongos, las bacterias, las plantas y los animales. Entonces es importante tener en cuenta que estos hongos tienen diferencias muy importantes con las bacterias que son procariotas, o sea, en realidad su núcleo, también su pared, que tiene quitina, manano, glucano, a excepción de las bacterias que tienen mureína, que son muy, muy importantes. Y hay otras características, como que ustedes ven en la tabla, la membrana nuclear, el retículo endoplásmico, cloroplasto, etcétera, etcétera, que ustedes lo van a ver bien en este detalle. Y aquí también te daríamos referencia más adelante a dos cosas importantes que diferencian con las bacterias, que son las esporas, que vamos a ver que en las bacterias tienen forma de resistencia, mientras que las esporas en los hongos están relacionadas a la reproducción. Por otro lado, nosotros tenemos que las estructuras eucariotas de los hongos se van a diferenciar muy bien, como habíamos dicho, de las bacterias, pero también es importante tener en cuenta que se diferencian de las células vegetales porque la composición de la pared es distinto y carecen de cloroplasto y clorofila, a diferencia de las plantas, que esto también es importante que tengamos en cuenta. Y por otro lado también de las células humanas y animales, porque tienen pared celular, o sea, las células humanas tienen pared celular con la presencia del ergosterol o colesterol en la membrana citoplasmática. Algunos hongos presentan una cápsula de naturaleza polisacárida que puede rodear la pared y que puede ser utilizada para su identificación. Algunos pueden tener. Entonces es importante, porque esto se lo vamos a pedir, también lo van a ver ustedes en el trabajo práctico, estas diferencias entre hongos y bacterias, ¿sí? Bueno, la pared de los hongos, entonces, lo más importante es que tienen quitina, tienen glucano, es una pared más rígida, y de acuerdo a su composición también tiene manosa, dentro de las glucoproteínas, tiene polipéptido, polisacárido, y estos bananos y glucanos. Y dentro de las funciones, como ya hemos dicho, le confiere rigidez, también para él está involucrado en el transporte, en la virulencia y en la inmunogenicidad del hongo. También es importante que actúa como diana de los antifúngicos. Bueno, aquí una visión de la diferencia de tamaño que tiene una célula como es la levadura, un hongo como es la levadura, un hongo levaduriforme, que en el caso de Cándida nosotros tenemos que es un hongo levaduriforme, y es importante que vean la diferencia de tamaño. Nosotros tenemos que la bacteria mide alrededor de 2 micras hasta 6 u 8 micras, depende de la bacteria, y fíjense en ustedes que el núcleo de una levadura puede tener el tamaño de una bacteria, y si ustedes se fijan aquí, la diferencia de tamaño entre lo que es una levadura y lo que es una bacteria, el tamaño de la levadura, lo que es una bacteria, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho, tiene un núcleo definido. Las hifas pueden contener uno o muchos núcleos, y en las hifas puede haber, como puede haber un núcleo, puede haber hasta 50. También se usa a veces el término monocarion, que se refiere a la presencia de un solo núcleo o más de
de un núcleo dicario, pero siempre hay que dejar en claro que las levaduras tienen un solo núcleo por célula. Tienen una fase vegetativa, y la mayor parte del tiempo estas estructuras son haploides. Las levaduras pueden ser haploides o diploides, pero generalmente se encuentran en la naturaleza como diploide, y el núcleo, como hemos dicho, puede tener de 1 a 2 micras. También es importante que tengamos en cuenta que las características generales de los hongos y de las levaduras es que no tiene clorofila, tiene las paredes celulares definidas por quitina o celulosa, que no son móviles, solo las esporas pueden movilizarse, pueden ser multinucleados, es decir, poseer muchos núcleos por célula, se reproducen por esporas, aumentando su longitud por un crecimiento apical, y tener en cuenta que los hongos filamentosos son aerobios, mientras que las levaduriformes o los hongos levaduriformes o las levaduras son anaerobios facultativos. En general son pocos exigentes a la temperatura y al pH, y crecen en un pH entre 2 y 9, y la temperatura va de 10 a 40 a 45 grados centígrados en general entre los hongos y levaduras. Bueno, tiene reproducción sexual o asexual, por división o por gemación. En el caso de los filamentosos, las células hijas se forman en el extremo apical de los filamentos, y ahí se diferencian los esporóforos que van a formar las esporas. Van a nutrirse a través de la absorción, que tiene el metabolismo quimioheterótrofo. Y después tenemos también que pueden degradar una cantidad importante de componentes que disponen, porque estos hongos disponen de exoenzimas muy potentes que actúan como verdaderos sistemas de virulencia, como un mecanismo de virulencia. Las levaduras también pueden llegar a tener mayor... En general, la levadura puede llegar a tener hasta 10 micras de diámetro, y pueden también llegar a tener de 5 a 3 de largo. Bueno, el cuerpo se llama talo, el cuerpo del hongo se llama talo, y cualquiera sea la forma en que se presenta, ya sea a través de las células levaduriforme, también se denomina talo. Esto es un talo, esta célula levaduriforme conforma el cuerpo o talo. Estas hifas conforman el cuerpo o talo, y puede ser este cuerpo talo o tener función vegetativa o de fructificación, o sea, el mismo talo, el mismo cuerpo del hongo tiene propiedades o funciona como un talo vegetativo y como un talo de fructificación. Nosotros vemos también que en el caso de las levaduras, que son las unicelulares forman una sola célula, y esta sola célula puede originar pseudomicelio, y a veces también puede ocasionalmente originar hifas verdaderas. Y en el caso de los multicelulares van a conformar las hifas y el micelio. Entonces, como habíamos dicho, el cuerpo podía ser vegetativo de fructificación, y en este caso el tallo vegetativo, donde tenemos que puede ser a través de la levadura, o sea, levaduriforme, que a su vez esta levadura puede formar un pseudomicelio, que ya lo vamos a ver, y el tallo vegetativo, que puede ser de los hongos filamentosos, aquí los hongos levaduriformes, aquí los filamentosos, y estos a su vez, estos tallos vegetativos de hongos filamentosos pueden estar tabicados de distintas formas,
totalmente que dejan pasar sustancias a pesar de estar tabicado, y pueden ser pigmentados de acuerdo al tipo de hongos o pueden ser hialinos, o sea, transparentes. Y por otro lado podemos tener otros tallos que no son tabicados, o sea, son tallos largos que los llamamos cenocíticos. Fíjense en ustedes, aquí tenemos un tallo cenocítico largo y estos todos tabicados, que estos tallos tabicados pueden ser con una sola, un solo núcleo, pueden tener más de un núcleo. Aquí también unos cenocíticos y aquí otros tabicados. En realidad, cuando nosotros hablamos de las hifas, hablamos con estructuras bastante complejas, como son que tienen vacuolas, tiene la pared celular, tiene el aparato de Golgi, tiene las membranas, tiene mitocondria, tiene su núcleo, o sea, cada segmento de la hifa o tabique tiene una estructura compleja, compleja. Aquí tenemos dos imágenes donde vemos que las hifas pueden ser septadas y cenocíticas. Fíjense en aquí las cenocíticas, que es sin tabiques. Es como si fuera todo una sola cuerpo o estructura donde están los núcleos, y las septadas donde tienen los tabiques, que estos pueden tener separaciones porque ahí pueden pasar las esporas, pueden pasar los nutrientes. Bueno, la reproducción de las levaduras y de los hongos en general puede ser sexual o asexual. La mayoría de los hongos se presenta un estado sexual y se los denomina también teleomorfo, porque actúan por meiosis. Pero también hay otro número importante de hongos asexual denominados anamorfo, porque solamente existe la reproducción por mitosis. Bueno, esto es importante entonces de tener en cuenta que en sí los hongos pueden ser por reproducción sexual o asexual, por división binaria, en el caso de las levaduras, por ejemplo, el asexual, de una célula hija, por división de una célula madre da una célula hija, gemación o división celular, de la célula madre la célula hija. Y después tenemos también la reproducción sexual, que puede esporular a través de los ascoesporas bajo condiciones de poca nutrición. Puede ocurrir una recombinación de meiosis, una meiosis, una recombinación, y puede ser sexual o asexual. Bueno, aquí los esquemas, los hongos se reproducen tanto sexual como asexualmente por medio de las esporas, que era un poco lo que hablábamos. Lo más importante que a ustedes les tiene que quedar es esto, que la reproducción es a través de las esporas en los hongos, que no tienen nada que ver con las esporas de formas de resistencia bacteriana, nada que ver. Aquí las esporas tienen otra función, la función de reproducción. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo las hifas, que las hifas se dividen, se tabican, se dividen y salen y se originan las otras células. Bueno, haciendo un resumen de las generalidades, tenemos que las levaduras son organismos unicelulares que forman pseudomicelios, que tienen esporas, que tienen reproducción sexual o asexual,
Y los hongos filamentosos tienen hifas que pueden ser ramificadas, que tienen distintos tipos de crecimiento, por eso nosotros vemos los cultivos de hongos que son filamentosos como felpita, como pelito. Están las hifas están separadas por septo, también pueden no estar septadas, o sea, no estar separadas, también tienen espora, pueden ser multinucleados y también la reproducción puede ser sexual o asexual. Bueno, nosotros cómo vamos a estudiar en general a los hongos. En general a los hongos partimos de una muestra de hongo que si hablamos de los hongos de cavidad bucal, hablamos de cándida, de que es una levadura, tiene una toma de muestra diferente a si hablamos a hongos de piel, de uñas, de pelo. La toma de muestra la vamos a ver más adelante cuando veamos enfermedades micóticas, parasitarias y bacterianas, pero haciendo referencia a las tomas de muestra, nosotros se sigue un protocolo de acuerdo a de dónde vamos a tomar la muestra y luego se hace una coloración. En el caso nuestro de odontología y en el caso de los trabajos prácticos de microbiología, nosotros trabajamos con cándida, que es una levadura, y funciona muy bien la técnica de Gram porque se tiñen como Gram positiva. Ustedes aquí tienen una tinción de levadura justamente de cándida con la técnica de Gram, pero también hay otras formas de hacer la observación microscópica con tinción. Por supuesto que si es de pelo la muestra o de uña, tendrá distintos tipos de colorante, el azul del lactofenol, otros colorantes donde se les agregará hidróxido de potasio justamente para desarmar estos tejidos duros que tiene las faneras. También se puede hacer la observación a través del blanco con flúor, o sea, calcoflúor, que se denomina, que es para verlas a través de fluorocromo. Una vez que nosotros hemos hecho la coloración, cualquiera sea, porque también puede ser directa, o sea, directamente de la muestra podemos llevar a ver en fresco. Una vez que nosotros hemos hecho esta coloración, esta observación microscópica o coloración, hacemos una siembra y en general para cualquier tipo de hongo, ya sea levaduriforme o ya sea un hongo filamentoso, sembramos en un medio selectivo o específico que es el agar saburó. Este agar saburó se caracteriza, lo van a ver ustedes en el práctico, se caracteriza por tener un antibiótico para inhibir a la flora acompañante, específicamente a las bacterias. Tiene cloranfenicol y tiene una concentración importante de azúcar, el 40% más o menos de azúcar. Ahora, también hay otros medios específicos, selectivos y diferenciales, como el saburó glucosado, el saburó miel. Pero los hongos también crecen muy bien, en especial las levaduras, en agar sangre. Aquí hay una muestra de cándida, de levadura en agar sangre, y aquí en un agar saburó. Bueno, también crecen por supuesto en tubos, tienen el aspecto, depende del tipo de hongo. Si son filamentosos van a tener un aspecto, como había dicho, de polvillo, un aspecto como aterciopelado, como pelitos. Todos hemos visto el moho, todos hemos visto en una fruta, en una pared. Va a depender de eso, del tipo de hongo. Si es un hongo levaduriforme, va a ser más bien cremoso,
más bien brillante. Los filamentosos son opacos, tienen diversos colores, colores brillantes, desde el naranja, el verde, blanco, bueno, colores muy brillantes. Y en cambio los levaduriformes van entre los colores beige, amarillentos, blanquecinos. Hay otros medios de cultivo también diferenciales, mucho más diferenciales que el saburó, que es el agar harina de maíz o el agar harina de arroz, donde nosotros podemos ver muy bien algunas estructuras de los hongos, como los clamidioconidios. Y después también tenemos un medio que es el suero de plasma de conejo, el suero humano de conejo, que se sirve para hacer una técnica de la técnica del tubo germinal o la prueba del tubo germinal. Sin embargo, actualmente, hace unos años, ha salido medios cromogénicos, o sea que permiten, de acuerdo al color de las colonias, poder diferenciar qué colonias son en relación a la especie de los hongos. Y se está utilizando mucho, generalmente en los laboratorios de salud pública ya se usa estos medios cromogénicos. Estos medios cromogénicos, este es uno de los primeros que ha salido, que es es un medio francés, es un cromagar, que bueno, que tiene características muy, muy especiales. ¿Por qué? Porque me tiñe de color verde lo que es Candida albicans, por ejemplo, que también lo van a ver muy bien en el trabajo práctico. Y es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, la Candida albicans, que la tiñe de verde, es más bien brillante, más bien sedosa, mientras que las de color rosado, medio violácea, rosada, es la Crusei, y esta ya tiene un aspecto más opaco, como más rugoso. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tomamos la muestra, en este caso, por ejemplo, es una candidiasis de comisura, más bien membranosa. Se toma la muestra, que ya, como les he dicho, ya vamos a verlo en detalle, y se lleva a hacer la coloración para luego hacer la siembra. Aquí ustedes pueden ver lo que yo les acabo de explicar. Las colonias verdosas son colonias más bien brillantes, a diferencia, que es la albicans, Candida albicans, a diferencia de las colonias estas rosadas, que tienen un aspecto más arenoso, como más opaco. Y las colonias azules también aquí, que también son más o menos brillantes, que también diferencian a otra especie, que es la labrata. Bueno, este medio que les había mencionado, el medio de harina de maíz, me permite ver ciertas características de las levaduras. Me permite, por supuesto, ver las levaduras, las cándidas, y cuando las cándidas tienen una gemación, un pseudomicelio, y específicamente, cuando tienen un pseudomicelio, que no son cándida, y cuando tienen la levadura tiene un pseudomicelio, y las clamidoconidias, que son los extremos redondos, como gruesos, como mucho más grandes y más redondos, podemos decir que son Candida albicans, o también lo manifiesta de la misma forma la Candida dublinense. La Candida dublinense. También, una vez que han crecido estos microorganismos, y hemos hecho una segunda coloración y hemos podido ver, también vamos a hacer otras pruebas que son o que están relacionadas con los sistemas
manual, o sea, con las pruebas de fermentación, que normalmente se hace para ver la asimilación y la fermentación de los azúcares, que se ponen distintos azúcares en los tubos y se hacen los estudios, o también los sistemas automatizados, parciales o totales, como por ejemplo los sistemas API, el sistema API de Biomeriec, o el BITEC, que son sistemas más, con una automaticidad general, o sea, se pone la muestra y se saca el resultado, son los sistemas BITEC. Y por supuesto también las pruebas moleculares, reacción de cadena de polimerasa, los perfiles de restricción los polimorfismos de la posibilidad de verlos a través de electroforesis, de las bandas electroforesis. Bueno, como habíamos dicho, los hongos pueden ser dimórficos, significa que pueden tener dos formas, pueden tener dos formas, y su crecimiento va a tener características, o sea, los filamentosos a 25 grados centígrados, mientras que los levaduriformes a 37 grados. Estos hongos dimórficos son en general, pueden ser patógenos, es un grupo de hongos que tiene importancia en el estudio de la micología, porque bueno, pueden ser patógenos primarios, que pueden presentar crecimiento filamentoso, pero también micelial, y bueno, ellos se denominan dimórficos, y como hemos dicho, presentan crecimientos diferentes si están en estado filamentoso 25 y si están en levaduriforme 37. Por supuesto que Candida albicans tiene la característica de ser un hongo que tiene dimorfismo, porque puede presentar un crecimiento de levadura y también puede presentar simultáneamente un crecimiento filamentoso. Puede presentarse de las dos formas. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que por ejemplo, los capsulatus, los dermatiditis, el paracoicidiosis brasilense, el penicillium, son hongos dimórficos, de los cuales Candida albicans es un hongo dimórfico, como habíamos dicho recién, porque se puede presentar de las dos formas. Puede presentarse de las dos formas. Bueno, algunos patógenos entonces se desarrollan, como hemos dicho, en formas distintas, pueden ser filamentosos o pueden ser levaduriformes, y producen unas micosis que pueden ser superficiales o profundas, que esto es muy importante saber que pueden estar, estos hongos pueden estar en estado levaduriforme o en los tejidos, en micosis profunda, pueden estar en forma de filamentosa, en forma de micelial. Tenemos así también la histoplasmosis y la blastomicosis sudamericana, que el programa les pide, y que vamos a hacer una referencia muy leve aquí en la clase, pero ustedes van a tener que ver el tema en el Líbano, como está indicado, como se les ha indicado en el aula virtual. Bueno, pasando entonces a lo que es el género Cándida, pasando a lo que es el género Cándida, nosotros tenemos que es de mayor importancia en odontología, y son células ovales de 3 a 5 micras, son gram positivas, tienen un metabolismo aerobio facultativo, se desarrollan en medios comunes como el agar saburó, por ejemplo. Son colonias lisas y cremosas, tienen un olor
a levadura, cerveza, a pan, desarrollan a las 24 a 48 horas, no degradan urea, no desarrollan cápsula, y casi la mayoría de los antígenos que tiene cándida son glucoproteínas, tiene también peptidoglicán. Bueno, hay mucho más de 100 especies de cándida, y generalmente más del 50% de los pacientes se le aísla cándida, están como normal. Y esta va a originar ciertas patologías, como por ejemplo la candidiasis pseudomembranosa, la candidiasis eritematosa aguda, la queilitis angular, también llamada perlecho, boquera, la glositis rómbica, la estomatitis protésica. Hay algunas que dan características muy exageradas, como cremosas, como sustancia cremosa, blanquecina, y hay otras como la glositis rómbica o las estomatitis protésicas que no tienen esta cremosidad, sino más bien tienen un rojo aterciopelado como sangrante y tienen características diferentes. Bueno, estas son los distintos tipos o las más comunes que encontramos en cavidad bucal dentro de las especies, de la numerosa cantidad de especies de cándida. La más importante es la Candida albicans, la glabrata, dublinense, tropicales, parapsilosis, guillermondi, la crusei, y después hay otras como la rhodotorula y los saccharomyces, que están ahí, están en estudio. Bueno, aquí tenemos una imagen de un dibujo de Candida albicans con la camidospora, las pseudohifas y la forma en que la levadura va a dar las pseudohifas. Ahí está dando una gemación para dar las pseudohifas, y puede llegar a dar, esta cándida puede llegar a dar hifas en algunas situaciones. Este es un dibujo de hace muchísimos años, del año 52, donde ya se los dibujaba los distintos tipos de cándida y donde ya se identificaba con pruebas fenotípicas, con las pruebas bioquímicas, las fermentaciones de la galactosa, de la maltosa, de la sacarosa, que son los azúcares. Por ejemplo, en este caso, Candida albicans da positivo, después la utilización también, es un esquema. Aquí, para que ustedes tengan una idea de cómo de la célula levaduriforme se va a ir originando la gemación hasta dar origen a las clamidosporas. Es importante que veamos que las cándidas, como todos los hongos levaduriformes y que tienen características virulentas, hay algunas que son específicas de cándida, porque por ejemplo la mayoría de los componentes de los hongos se van a comportar como antígenos. Se van a comportar como antígenos cuando encuentren un organismo, un organismo o la persona es inmunocompetente, o sea, tiene alteraciones en su sistema inmune. La más importante está en la pared celular, y la Candida albicans, por ejemplo, las diferencias que presentan es que tiene que los mananos, la Candida albicans va a tener dos serotipos, que son denominados serotipos A y B, y dentro de estos componentes citoplasmáticos las proteínas tienen actividad enzimática, y en el caso de Candida albicans es la enolasa, es la enzima enolasa. Bueno, también hay una inducción de una respuesta inmunitaria celular. Generalmente esto se asocia con
con otras micosis que son las sistémicas, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que Cándida tiene una participación importante en las mucosas y que también va a depender del sitio de la mucosa donde va a habitar. Así es que nosotros tenemos los dos sitios más grandes de hábitat de Cándida, es boca y vagina. Boca, vagina y zonas, y todo lo que es las zonas íntimas. Ahora, cuando hay una infección por Cándida, se ha visto que la respuesta inmunitaria es importante cuando se presenta en cavidad orofaringea. Y cuando esto ocurre, hay una correlación en el descenso del número de linfocitos y también en la actividad de los linfocitos, cuando en la zona esa donde se instala Cándida. Pero bueno, también se ha visto que esta respuesta inmunitaria celular no parece ser así de importante en el caso de las candidiasis de vagina, por ejemplo, las vulvovaginales. Esto parece ser en cavidad orofaringea, en cavidad oral, en toda la zona orofaringea. Ahí es donde hay una correlación entre el aumento de Cándida y el descenso de estos linfocitos. Bueno, entonces volviendo a estos factores de virulencia, ¿no es cierto? Por lo general, estos factores de virulencia se relacionan en el caso de Cándida albicans con el dimorfismo, que en el caso del dimorfismo, por ejemplo, es un factor de virulencia que presentan los hongos, y lo presenta también Cándida albicans. Esto es en general para todos los hongos, pero ahora me estoy refiriendo específicamente a Cándida albicans. O sea que Cándida albicans es un hongo que mayor micosis o mayor frecuencia de micosis va a causar. Es importante que también se sepa de que existe una adaptación de la cándida al hospedador. Y esto al adaptarse la cándida al huésped, esto puede facilitar que el huésped no genere estos mecanismos defensivos. En el caso de Cándida albicans, el dimorfismo tiene características muy especiales, entonces, porque se encuentra como colonizador en las mucosas, o sea, coloniza las mucosas, y específicamente en las mucosas como levadura. Pero cuando penetra en el tejido, ya facilita que se adhiera a las células del hospedador y va a penetrar ahí en el tejido, ¿no es cierto? Entonces, al penetrar en el tejido, el hongo ya es difícil fagocitar. Las células del sistema inmune tienen dificultad de fagocitar porque es muy difícil. Entonces, por eso es que la célula se escabulle en el interior del tejido y es capaz también, bueno, por supuesto, para introducirse en el tejido, de romper la membrana citoplasmática. Otra forma de virulencia son las adhesinas. En los hongos en general se caracteriza por tener adhesinas que van a facilitar esta unión del hongo, de la célula fúngica al hospedador, al huésped, a través de estas adhesinas. En general las adhesinas son proteínas o son glucoproteínas, y estas se van a unir a receptores del hospedador que también tiene naturaleza proteica o glucoproteica. En el caso, por ejemplo, de la cándida, la cándida tiene varias adhesinas para diversas proteínas, como por ejemplo el fibrinógeno, la lámina o colágeno,
para las células epiteliales también. También en odontología tiene un especial interés la adhesión de cándida a materiales plásticos, o sea, materiales de las prótesis dentales. Hay muchos estudios de adherencia de cándida a las resinas de las prótesis. Bueno, también otro factor de virulencia son las enzimas. Algunas enzimas que producen los hongos van a ir a facilitar su multiplicación, también que se disemine, su diseminación por los tejidos del huésped. Y, por ejemplo, las proteasas, las fosfolipasas que tiene la cándida, es un ejemplo de esto. Estas proteasas que tienen las cándidas van a ir a actuar sobre la IgA sérica y la IgA secretora. Van a ir a atacar la IgA sérica y la IgA secretora, estas enzimas de las cándidas. Bueno, habíamos dicho, yo lo he puesto en pequeño aquí, sin oscuro, sin resaltar, porque cándida no tiene cápsula, pero en otros hongos son importantes. En el caso, por ejemplo, de las toxinas, también que la capacidad patógena del hongo, de la cándida, va a depender del tipo de toxina. Y bueno, tiene endo y exotoxinas. Por ejemplo, en el caso de la cándida, se le ha descrito las glucoproteínas de la pared celular, que estas glucoproteínas de la pared celular actuarían con una similitud a las exotoxinas bacterianas, pero por supuesto en menor escala, pero más o menos se la compara con las endotoxinas bacterianas, a las glucoproteínas de la pared. En relación entonces a los cambios fenotípicos, bueno, los mecanismos de reproducción sexual que tienen los hongos, bueno, van a determinar que de las células que sean colonias derivadas de una única célula, y en algunos casos, por ejemplo, Candida albicans, como otros hongos levaduriformes y filamentosos, que de una colonia con morfologías determinadas pueden surgir otras muy diferentes. Por ejemplo, una colonia en un momento determinado que es lisa puede aparecer rugosa. Bueno, y estos cambios así tan marcados, que serían los cambios fenotípicos, son mutaciones que tiene la célula, y estos son mutaciones que son reversibles y son frecuentemente vistas, y se dice que refleja una capacidad que tiene el hongo de adaptarse a diferentes condiciones ambientales, a diferentes sitios, dando nuevos tipos de colonia, que pueden presentar diversas formas de adhesión, y ya sea diversas formas antigénicas, y en la adhesión filamentosa, o adaptarse al tejido, adaptarse a la situación. Bueno, y lo característico de Cándida es el tigmotropismo. Este tigmotropismo es especialmente de Cándida. Incluso hay un dibujo, un esquema que ustedes lo pueden buscar, lo pueden ver muy bien en Liébana, donde le hemos sugerido la lectura, que Candida albicans va a ir a orientar el crecimiento de la levadura, que empieza a penetrar en los tejidos, guiándose de la zona, del terreno, de la topografía. Entonces, este crecimiento es guiado por el contacto de la célula, del hongo, y esta característica del tigmotropismo es lo que hace que el hongo busque dónde encontrar
una discontinuidad en las células, en las membranas de la célula, entonces va penetrando y se va metiendo entre las células. Es importante que lo vean al esquema porque está muy interesante. Y también tenemos las sustancias inmunosupresoras, que para poder sobrevivir en los tejidos del huésped, los hongos deben ser capaces de evadir estos mecanismos de defensa que tiene el huésped. Aunque algunos pueden hacerlo con distintos mecanismos, los más habituales es la inmunosupresión de la zona, de la región, del lugar donde está el hongo en ese momento. Por ejemplo, las glucoproteínas de Candida albicans pueden suprimir esta respuesta en la inmunidad celular. Entonces, es importante que sepamos que este hongo dimórfico, que este hongo levaduriforme, que se puede transformar y penetrar en los tejidos, tiene factores de virulencia muy importantes. También nosotros tenemos que saber que hay factores que facilitan la infección, o sea que Cándida, no sé por qué está aquí con acento, esto no debe ir con acento, hay un error ahí, no va con acento Cándida. Entonces estos factores que facilitan la infección es la cantidad y el tipo de saliva. Está comprobadísimo ya la cantidad, porque sabemos que una cavidad bucal seca facilita más la instalación de estos hongos. Las dietas azucaradas, las dietas muy ricas en hidratos de carbono, el pH, la temperatura, ahí le falta la T, la temperatura, la presencia de algunas bacterias o de prótesis, los tratamientos con antibióticos prolongados, los corticoides o cualquier tipo de inmunodepresión, ya sea primaria o adquirida, todos estos factores van a tener importancia de la forma que se instale la infección por cándida. Es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, la infección de los tejidos por cándida se presenta en varios estadios. Bueno, primero se adhiere y se coloniza, luego penetra, lo que facilita la transformación de levadura, micelio, formación de tubos germinales, las producciones de enzimas, que es lo que hemos estado hablando recién de los factores de virulencia. Luego la respuesta inflamatoria, que puede ser aguda, con la presencia de neutrófilos, de inmunoglobulina, de factores de complemento, del macrófago. Y la patogenicidad está dada por la formación del tubo germinal, por las glucoproteínas, por las manosas, por la adherencia de la fosfolipasa, cuando hay una invasión en los tejidos. Hay algunos polisacáridos que también lo hemos dicho ya, que inducen a las células T supresoras, y el manano de la pared puede interferir con la presentación de antígenos, inhibiendo la respuesta inmunitaria del huésped. Haciendo una revisión, son células ovales que pueden producir blastoconidias y pseudohifas, y en ocasiones puede dar origen a hifas verdaderas. Hay géneros que pueden producir colonización en enfermedades humanas, o sea, es muy importante esto. En general hay una resistencia a los antifúngicos. Este fenómeno, cuando uno hace un tratamiento con los antifúngicos, tenemos que tener en cuenta que utilizando tratamientos para cualquier micosis, se observa que
que hay hongos que son intrínsecamente resistentes a algunos antifúngicos. También, igual que las bacterias son resistentes a los antibióticos, algunos hongos son resistentes a los antifúngicos. Y esto va a hacer que dificulte mucho su tratamiento, especialmente en los pacientes que están inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, pacientes con SIDA o con algunas enfermedades inmunosupresoras. En el caso de la cándida dublinense, es importante que esta especie de cándida, que es la cándida dublinense, está presente en un porcentaje altísimo en pacientes con SIDA. Es una especie que produce infecciones muy fuertes en cavidad oral, justamente en estos pacientes con inmunodeficiencia humana, y en general tiene una mayor capacidad de resistir y de tener una resistencia a los fármacos que lo que tiene Candida albicans. O sea, es más resistente a los antifúngicos la dublinense que la Candida albicans. Los hongos, si vamos a ver rápidamente, que esto lo van a ver muy bien el año que viene en semiología, pero los hongos pueden producir enfermedades en el ser humano, según Liébana, que ustedes lo pueden consultar. Hay 4 grupos: el micetismo, que son enfermedades debidas a la ingestión de hongos venenosos. La otra patología es la micotoxicosis, que son procesos causados por la ingestión de alimentos contaminados o toxinas producidas por los hongos. Las alergias es la otra patología, la tercera, originada por la sensibilización a los hongos, a los fúngicos. Y la cuarta son las micosis, que son las enfermedades infecciosas causadas por los hongos, y que las conocemos todos, y que es la que de importancia en odontología, las micosis de la candidiasis. A su vez, estas micosis pueden ser, que también esto lo van a ver muy bien en semiología, pero es importante que lo sepan, porque lo tienen que saber. También a su vez las micosis se clasifican en superficiales, cuando estos hongos crecen solo en la capa de queratina de la piel, el pelo, pero no producen una invasión. Esas son las superficiales. Después tenemos también las cutáneo-mucosas, cuando ya afectan la piel y se introducen en su espesor, como pelo, como uñas, como superficies mucosas. Estas serían las cutáneo-mucosas. Después tenemos las subcutáneas, donde ya se implanta, en el caso de la cándida, se afecta el tejido subcutáneo ya. Y por supuesto las más graves, que pueden hasta ocasionar la muerte, que son las profundas, las micosis profundas, que son generalizadas, que invaden todo el organismo, que producen cuadros importantes de micosis y que va a ir a estar en los órganos internos, y hay un compromiso general ya en estas micosis profundas. Y bueno, en términos generales, las cándidas siempre se denomina candidiasis, candidosis, algunos la denominan candidosis o candidasis, es por el género albicans, y también por otras especies como la que acabamos de hablar, como la Guglielmonti, la labrata, la Crusei, y se encuentran generalmente colonizando las mucosas humanas. Los antifúngicos pueden ser locales o pueden ser por vía sistémica, de acuerdo a dónde se encuentra la micosis. Los hongos pueden también introducirse a través de las mucosas. Y tenemos que, por ejemplo,
las anfotericinas, las nistatinas, los azoles son los antifúngicos que se usan. Y en el caso de los tópicos, por ejemplo, bueno, todos hemos escuchado alguna vez el miconazol, econazol, el tioconazol, que son los de uso tópico. Y los de uso general, ya interno, el fluconazol, el ketoconazol, son los de uso general por vía oral. También hay otros como la fluoroxitocina, la gliciofulvina. Cuando nosotros vamos a hacer un aislamiento, lo primero, hay métodos que son independientes de los cultivos, por ejemplo, la observación directa por examen microscópico en fresco, o bien utilizando tinciones que permiten observar a los hongos. También se puede hacer la detección de componentes fúngicos como no antigénicos, como los ácidos nucleicos o el 1,3-glucano. Otros estudios pueden ser serología, que se detectan diversos antígenos fúngicos y también la respuesta de los anticuerpos que produce el paciente con intradermorreacciones y con inoculaciones. Estas son otras formas de identificar, de diagnosticar, que no corresponden a cultivo. Pero en términos generales, siempre se utiliza como método de referencia el cultivo. El cultivo. Y vuelvo a repetir lo que estamos repitiendo ya hace unas clases. Actualmente todo lo que es biología molecular y la proteómica está siendo de gran utilidad en los servicios públicos por la rapidez de los diagnósticos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hoy en día ya no se trabaja más con esas técnicas tan laboriosas y de tantos días para hacer los diagnósticos. Hoy se está haciendo todo automatizado, se está haciendo PCR, se está haciendo proteómica a través del MALDI. Entonces las cosas están cambiando en forma acelerada en los últimos 10 años, menos de los últimos 10 años. Bueno, sin embargo, el método de referencia siempre será el cultivo, donde vamos a tomar la muestra, donde vamos a hacer la siembra y el aislamiento, que sería el cultivo. Y estas pruebas que yo he traído aquí, si ustedes las ven, que son las pruebas de identificación bioquímicas o fenotípicas, que corresponden al ausonograma y al simograma, esto no solo es para cándida, esto también puede ser para los hongos en general. El ausonograma, que es la asimilación de los hidratos de carbono, fíjense en ustedes aquí, se pone un medio enriquecido, en el medio se siembra, se hace el césped del hongo, del cultivo nuevo de hongo del que se está haciendo el estudio, y se ponen los distintos discos con las distintas concentraciones de los azúcares para ver qué azúcar asimila. Fíjense en aquí, hay un crecimiento, por lo tanto este hongo ha asimilado este azúcar. En el caso de los simogramas es la fermentación de los hidratos de carbono y la producción de gas también se ve la producción de gas. No todos los hongos fermentan todos los hidratos de carbono que hay en la naturaleza. Entonces, a partir de esto, hay una tabla para poder identificar a partir de ausonograma y a partir de simograma. En esta tabla, que es una tabla de pruebas bioquímicas para cándida, nosotros, fíjense, tenemos aquí la asimilación de los hidratos de carbono, que es el ausonograma. La lactosa, la cándida no la asimila, la celobiosa tampoco, por lo tanto no fermenta ninguna de las dos. En este caso la fermentación, algunas va con gas, otra es variable y otra es solo fermentación sin gas. Esto no hace falta que lo sepan, esto es una tabla de referencia. Y una de las pruebas más importantes que tenemos para diferenciar Candida albicans de cualquier otra cándida es la del prueba del tubo germinal. Sin embargo, cuidado aquí, también Dublinensis da tubo germinal. Aquí en esta imagen
yo he puesto a propósito, dice, el cultivo se coloca en suero no más de 4 horas de incubación, porque hay mucha bibliografía que habla de 4 horas. Sin embargo, otras hablan de no más de 3 horas. Sin embargo, la cátedra preconiza 2 horas de incubación, no más, para hacer esta prueba del tubo germinal, que ya la vamos a explicar. ¿Por qué? Porque después puede dar falsos positivos. Entonces, no más de 2 horas, no hay que dejar más de 2 horas. Así que nosotros preconizamos esto, a pesar de que ustedes lo pueden ver de otro número de horas. Bueno, lo que se hace es colocar en suero de caballo o suero de conejo una ansada de cultivo donde está creciendo el hongo, que lo podemos hacer crecer en BHI. Lo podemos tener para hacer una activación de la cepa, y luego vamos a dejarlo incubar a 37 grados, no más de 2 horas, como preconizamos nosotros, y luego vamos a colocar en un porta y vamos a observar con el microscopio y vamos a ver el crecimiento, si es una cándida, el crecimiento del tubo germinativo, el tubo germinal, que es lo mismo, donde aquí vamos a tener un ojo especial. ¿Por qué? Porque podemos ver esto, que no lo podemos nunca confundir con un tubo germinativo o germinal, porque aquí hay un estrangulamiento, cosa que aquí hay un pasaje directo. Y fíjense en ustedes que esta es una observación del tubo germinal. La prueba del tubo germinal, fíjense, es toda una continuidad, no hay estrangulamiento, ¿sí? Y vemos los blastoconidios. Bueno, este esquema es un esquema de Negroni, adaptado de Negroni, porque aquí hablamos de cavidad oral o peribucal. Se hace el examen, si se sospecha candidiasis o candidosis, se toma de una muestra, y a partir de la toma de muestra se puede hacer un raspaje, generalmente cuando es una cándida que está, no es la cándida cremosa, no es la cándida algodonosa, sino es más bien el tipo de cándida que está en una zona brillante, en una zona sin la presencia, que hay que raspar un poco, que ya está profundizando en el tejido. Entonces se puede hacer un raspado, se puede hacer un hisopado, y también se puede llevar la muestra a hacer una biopsia, pero eso es excepcional. ¿Por qué? Porque con esta identificación es suficiente. Entonces se coloca esto en el tubo con PVS, con una solución buffer, y se lleva para hacer los cultivos o para hacer la observación en fresco. También se puede hacer los extendidos para colorear con GRAM, para colorear con Gienza, con blanco de calcofluor, con azul de lactofenol, que ustedes tienen en el video que se les ha puesto. Y el hisopado también va a ir a estar incluido en un caldo BHI, para luego desde ese caldo hacer la siembra en agar saburó o agar miel, o el cromagar, que es el diferenciador, el medio cromogénico. En este caso, el caldo va a actuar como un medio de transporte, o sea, hasta llegar a hacer la siembra en medio diferencial. Y una vez que hemos hecho la primera diferenciación en el cromagar, que es bastante certera, se pueden agregar otras pruebas como la del tubo germinal de fermentación, o llevar a hacer en 5 minutos la identificación con un malde, para ver qué especie es. Esto también es un esquema que está en Liébana, donde ustedes tienen la muestra con las observaciones en fresco, tinción de GRAM, pueden hacer calcofluor, pueden hacer la coloración que ustedes consideren. El calcofluor es por fluorescencia también. Y por otro lado podemos hacer el cultivo.
en agar glucosado saburó, en cromogénico. Este Candida ID es el de Biomeriec, es un cromogénico de Biomeriec. Una vez que hemos aislado, ya más o menos tenemos una identificación presuntiva si hacemos en un cromogénico, y vamos a hacer la prueba del tubo germinal o filamentación de suero, que es lo mismo, es la misma prueba. Y ahí vamos a ver la producción de clamidospora, o sea, del tubo germinal, y me va a dar positivo para Candida albicans, o también puede ser Candida dublinense. Cuidado aquí, porque todo lo que me da negativa la formación del tubo germinal no es Candida albicans ni dublinense, pero si me da positiva puede ser que sea dublinense. Entonces yo aquí tengo que tener mucho cuidado. Y hay una cosa que es importantísima en esto, que nosotros podemos hacer una diferenciación para tener la seguridad con el tubo germinal y con otra prueba que es la de la temperatura. Nosotros colocamos el cultivo de Cándida a 45 grados y si ella crece es una Cándida, porque la dublinense no crece a 45 grados. Y la otra prueba es la prueba del agar tabaco, donde las colonias de dublinense me dan como onduladas, me dan color amarillento, parduzco, cosa que las de Cándida se mantienen como son, en el medio. Cremosa, beige, claro. Entonces es importante. Y es importante también recalcar que en todos los casos las cándidas crecen a 37 grados centígrados, crecen 48 horas. En general se da 48 horas crecimiento, 24-48 horas. Y por otro lado, tenemos que, una vez que hemos hecho el aislamiento, también podemos hacer la identificación a través de distintas pruebas de sensibilidad in vitro, a distintos antifúngicos, también la asimilación de los carbohidratos a través de los sistemas API, también otros métodos enzimáticos, los inmunológicos, y aquí faltaría lo que actualmente, porque esta edición es una edición de ya tiene sus años, el libro de Liébana, pero aquí habría que agregar, y ténganlo en cuenta, las pruebas de biología molecular y las proteómicas. Bueno, finalizando entonces, las levaduras pueden formar pseudomicelio, y esta es una imagen típica de una candidiasis, la lengua cremosa, puede ser un cambio fisiológico, provoca producción de esporas o cambios metabólicos, hay una estructura de infección y regulación con ciclos de reproducción. Es bastante compleja cuando Cándida se instala en cavidad bucal y sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de inmunodepresión en su sistema inmunológico, tienen inmunodeprimido. Entonces aquí la Cándida en forma de levadura, ya dando su brote, su gemación, aquí con su pseudomicelio, y esta es la manifestación de Cándida en lengua, por ejemplo, puede estar también en comisuras, puede estar en mejilla. Y el programa nos pide para Coccidioides brasilense, y nos pide también algunas características que ustedes la tienen que ver muy bien en Liébana. Lo que podemos decir es que se puede observar una estomatitis moriforme, se puede estar presente con una periodontitis dolorosa, con granulomas apicales. Todo eso puede dar la Paracoccidioides brasilense o blastomicosis sudamericana. Nosotros en Brasil está como una enfermedad endémica. La mucosa gingival tiene pequeñas vegetaciones, los elementos vascularizados sangran muy fácilmente, en la región palatina puede producirse lesiones ulceradas y vegetativas que obligan a un diagnóstico diferencial con las neoplasias, con los cánceres.
Es muy cruenta esta paracoicidioides brasiliensis. Y la histoplasmosis, también dada por el histoplasma capsulatum, que el programa les pide que tienen que saber diferenciar para cuando vayan a la preclínica semiología puedan saber quién lo produce. Aparecen durante las formas crónicas y se va a observar como un aumento de la lengua, una macroglosia, macroquielitis, principalmente en el labio inferior. Va a haber zonas con erosión, con hemorragia de gingival, lesiones necróticas en paladar y en lengua. También pueden aparecer lesiones blanquecinas semejantes a la de las cándidas y lesiones ulcerativas linguales. Lo que diferencia de la cándida es que la cándida no tiene estas ulceraciones y estas lesiones necrobióticas. Bueno, este es un esquema también del Liébana para que ustedes recurran y afiancen estas dos patologías producidas por el paracoicidioides brasilense y el histoplasma capsulatum en el capítulo 47, en la página 475, y con el mapa de donde se instalan estas dos grandes enfermedades. Fíjense en ustedes que toma todo Brasil. El paracoicidioides prácticamente es endémica de Brasil y también la parte de Centroamérica. Así que, por favor, refuercen esto. La bibliografía y la frase de Luis Pasteur que siempre decía a sus colegas: si no conozco una cosa, la investigaré.